izquierdo, el seno costofrénico derecho, el seno costofrénico izquierdo. Los senos, tanto los cardiofrénicos como los costofrénicos, son agudos, ¿no? Terminan en una puntita. Y cuando no terminan en una puntita, cuidado porque eso significa que algo está pasando. La pleura, sabemos que tenemos una pleura visceral que está pegada al pulmón y una pleura parietal pegada a la pared. Entre ambas pleuras hay un espacio, que es el espacio pleural. Ahí debería tener líquido en escasa cantidad, pero a veces por motivos de algunas patologías podemos encontrar que tienen aire, que tienen sangre, ¿no? Entonces son neumotórax, hemotórax, dependiendo, ¿no? Entonces es la pleura parietal y la pleura parietal pegada a la pared y la pleura visceral pegada al pulmón. En los campos pulmonares, cuando encontremos un hallazgo, cómo vamos a escribirlo? Vamos a escribir la ubicación según este ejemplo, ¿no? Acá el campo pulmonar superior, la región periliar, el campo pulmonar medio, la pared torácica, la región pericárdica, el campo pulmonar inferior, este es el campo o la parte subpleural, no pegada. Anatomía lobar, bueno, ya saben que el pulmón derecho tiene tres lóbulos, superior, medio e inferior, el izquierdo dos lóbulos, el superior y el inferior, y tenemos la língula, la cisura, cisura menor y cisura mayor en el derecho y la cisura mayor en el izquierdo, pero en una incidencia lateral vamos a ver que el lado derecho va a tener como una Y, la cisura menor, la cisura mayor y acá abajo paralelo, más abajito, la cisura mayor del pulmón izquierdo, porque acuérdense que en una incidencia lateral los dos pulmones van a salir en una sola imagen, ¿no? No es que van a salir por separado. Entonces, y la anatomía segmentaria básicamente es más para el tema de tomografía de tórax. Aquí vamos a ver a nivel derecho el lóbulo superior apical, posterior y anterior, que son los segmentos. En el lóbulo medio, el segmento lateral y medial. En el lóbulo inferior, el segmento superior. En el basal va a ser el medial, anterior, lateral y posterior. En el lado izquierdo vamos a ver que se van a juntar algunos segmentos como el ápico posterior, luego sigue el anterior, el vincular superior y el inferior. Y en el lóbulo inferior, el superior, el basal anteromedial, el basal lateral y el Mierda, casi posterior. llego a la playa de las rocas, no me moví, qué huevo. Cuidado con sus audios, chicos. Acá tenemos una radiografía de tórax lateral. Si tú no sabes cuál es la radiografía de tórax pedir, si la derecha o la izquierda, por convenio ya se ha quedado que se va a tomar la lateral izquierda. Quiere decir que esta es la paciente, el lado izquierdo de la paciente es el que se va a apoyar sobre el chasis, que es este cuadrado celeste, y la paciente en este caso eleva los brazos, ¿para qué? Para sacar las escápulas y los huesos del parénquima pulmonar, ¿no? Y tenemos entonces esta imagen de radiografía de tórax lateral con la glándula mamaria que es notoria, este es el corazón, este es el espacio retrocardíaco. ¿Para qué me sirve la radiografía lateral? Me sirve para poder ver algunos espacios muertos que no puedo ver en radiografía posterior anterior. Por ejemplo, el espacio retrocardíaco, ese espacio que está detrás del corazón. Ese es el corazón, esta imagen radiopaca es el corazón. Esto es importante, ¿no? También me va a servir para ver los senos costofrénicos posteriores. Incidencia lateral, vamos a ver que puede ser del lado derecho o del lado izquierdo. Y lo que les decía, ¿no? Me va a permitir visualizar zonas ciegas. Entonces, criterios de evaluación para ver si está bien o no una incidencia lateral van a ser los apóstoles costales posteriores, deben superponerse a la columna vertebral. El de esternón se va a ver mucho mejor de perfil. Aquí está el esternón. Debe observarse tanto senos diafragmáticos como vértices pulmonares, verse bien sin la superposición de sombra del hueso ni partes blandas de los brazos, por eso es que la señora levanta los brazos para no ver esas partes blandas. Los cilios deben estar en el centro de la radiografía, ¿no? Los cilios pulmonares. Y el pulmón, el corazón y el diafragma deben verse nítidamente y los pulmones deben tener un eje longitudinal anatómico, sin inclinarse ni para adelante ni para atrás. Entonces, acá tenemos el diafragma, ya hemos dicho que es un solo músculo, pero que lo dividimos para, básicamente didácticamente en el diafragma derecho e izquierdo. El corazón va a descansar sobre el diafragma izquierdo. El diafragma derecho yo lo puedo ver en toda la longitud, mientras que el izquierdo va a estar borrado porque en una parte anterior porque está descansando el corazón. Y también puedo diferenciar el diafragma izquierdo porque debajo está la burbuja gástrica, que ya lo había dicho, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si una radiografía lateral es del lado derecho o del lado izquierdo? Porque hemos dicho, ¿no? En el caso de la pacientita, esto es del lado izquierdo, porque está apoyando el lado izquierdo, ya, pero acá porque tú ves a la paciente, pero si tú no ves a la paciente y ves la imagen,
¿Cómo sabes cuál es izquierda y cuál es derecha? Entonces tenemos que si los semidiafragmas van a estar paralelos, miren, por acá está el derecho y acá está el izquierdo, aquí está el derecho y aquí es el izquierdo. Estos semidiafragmas paralelos significa que es una radiografía lateral derecha. Mientras que si los semidiafragmas están entrecruzados, por ejemplo, este de acá es el derecho y el de abajito es el izquierdo, se entrecruzan, entonces es una radiografía lateral izquierda. Entonces, esa es la mejor manera de saber diferenciar, así como ahora ya saben diferenciar una radiografía posterior anterior de una anterior posterior. Entonces, en una radiografía lateral, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, el hueso, que es radio opaco, que es el húmero, la tráquea, que es un tubo radiolúcido, porque contiene aire y el aire se ve negro. Tenemos las escápulas, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo. Vamos a ver la vena cava inferior, la cámara gástrica, que está debajo del hemidiafragma izquierdo, el hemidiafragma izquierdo, el seno posterior, el ventrículo derecho, la sombra mamaria, la salida del aorto pulmonar, del tronco de la pulmonar, el espacio detrás del esternón. Este espacio también es importante, el espacio retroesternal, ¿no? La incidencia lordótica va a ser una incidencia específica para ver los ápices pulmonares. Es decir, solamente me sirve para ver ápices pulmonares, nada más. ¿En qué casos? En caso de que yo haya visto alguna imagen sospechosa en una radiografía de tórax normal y quisiera yo estudiar mejor los ápices pulmonares, hago una incidencia lordótica, ¿no? Entonces solamente para ver ápices. La proyección de cúbito lateral, vamos a ver aquí en la paciente de cúbito lateral derecho con el chasis y todo se pega el paradrapo acá para sostener el chasis y acá está el tubo de rayos X. Adentro está el tubo de Cruz, que es un tubo al vacío con el cátodo, el ánodo y que van a llegar los electrones, se frenan y esa energía del 1% va a salir la radiación, ¿no? Entonces miren cómo tenemos que más o menos le ponen su elemento de radioprotección, ¿no? Entonces, para poder cubrir las gónadas de los rayos X porque tienen efectos biológicos. Entonces, ¿cómo más o menos tenemos que ingeniarnos, pero para poder sacar de todas maneras la imagen de la radiografía de tórax que se necesita, ¿no? Entonces, esta es una radiografía de cúbito lateral para ver un derrame pleural. Esa es una postura anterior y esta es de cúbito lateral, ¿no? Y acá estamos viendo que va a haber una imagen radiopaca de densidad agua, que va a ser el derrame pleural. Radiografía en expiración. A veces se pide que el paciente expire para poder ver algún caso específico, como por ejemplo cuando hay un cuerpo extraño, ¿no? En este caso hay un cuerpo extraño bronquial en el lado derecho y se ve pues que el pulmón se ve más radiolúcido que el izquierdo. Y es porque el aire está atrapado ahí, y está atrapado porque el bronquio está tapado, está obstruido. Entonces ahí me permite saber de qué lado es el cuerpo extraño, en qué bronquio, ¿no? Derecho o izquierdo. Hay diferentes proyecciones para los pacientes también que están acostados. Tienes la oblicuo anterior derecha, la oblicuo posterior derecha, la oblicuo anterior izquierda, la oblicuo posterior izquierda, ¿no? Acá tenemos, mira, unas incidencias oblicuas con el paciente de pie, ¿no? La oblicua acá sería derecha, en esa izquierda, y acá serían las imágenes para poder tener una imagen, porque muchas veces se necesita, decir, no, tómale como puedas, pero yo quiero ver si tienen neumonía, derrame pleural, y entonces tenemos que tener varias, felizmente que hay varias incidencias, ¿no? En la silueta cardíaca vamos a ver que tenemos, que también se ve en la radiografía de tórax, entonces vamos a ver que hay dos bordes, ¿no? El borde derecho del corazón y el borde izquierdo. En el borde derecho tenemos la vena cava superior, la aorta ascendente, que es esta que está aquí, y la aurícula derecha. Y en el borde izquierdo tenemos el callado de la aorta, el tronco de la pulmonar, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. En una incidencia lateral también vemos el corazón. Entonces vamos a tener dos bordes, el borde anterior y el borde posterior. O sea, en una incidencia de una radiografía de tórax posterior anterior o anteroposterior tenemos el lado derecho y el lado izquierdo, el borde derecho y el borde izquierdo del corazón. Pero en una incidencia lateral ya no hablamos de derecho-izquierdo, hablamos de anterior y posterior. Entonces tenemos la arteria pulmonar, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo que se ve mínimamente, ¿no? Y también tenemos que hablar del índice cardiotorácico. Este índice es para ver si el corazón está grande o no.
si tiene cardiomegalia o no tiene cardiomegalia. Entonces, no va a ser según lo que yo crea, ¿no? A mí me parece que sí, llega otro radiólogo y dice a mí me parece que no, y llega otro radiólogo y dice a mí me parece que sí, y así vamos a estar viendo quién da más. Y no es así. En radiología hay bastantes mediciones, ¿no? Bastantes cosas ya establecidas. En este caso, el índice cardiotorácico se va a medir dividiendo el diámetro transverso del corazón entre el diámetro transverso del tórax, ¿no? Entonces, para ver si hay un crecimiento del corazón. ¿Cómo saber si este corazón es grande o no? ¿Cómo saber si tiene cardiomegalia o no? Medimos el índice cardiotorácico pasando una línea por las apófisis espinosas de toda la columna dorsal y ahí vamos a marcar dos distancias. Una distancia en la parte más convexa o más ancha del corazón del lado derecho hacia esa línea y la otra distancia del lado convexo del lado izquierdo del corazón hacia esta línea. Esta distancia A la sumo con esta distancia B y la voy a dividir entre la distancia de pared a pared de la caja torácica. O sea, sería A más B entre C, ¿no? Más o menos tiene que salir 0,5, que es lo normal, pero según la edad del segundo al quinto año de 0,39 a 0,60 y del primer año de 0,49 a 0,64. Entonces, el índice cardiotorácico va a ser A más B sobre C, ¿no? Y la cardiomegalia va a tener grados. El valor normal, ¿cuánto es? Menor de 0,5. Y tiene grado. Grado 1, cuando el ICT es de 0,51 a 0,55. Grado 2, de 0,56 a 0,60. Grado 3, 0,61 a 0,65. Y grado 4, mayor de 0,65. Entonces, aquí no es que a mí me parece que está grande, a mí me parece que no, a mí me parece que sí. No, mira el índice cardiotorácico. Se mide el índice cardiotorácico y ahí se dice cardiomegalia. Cardiomegalia de repente predominio de cavidades izquierdas, a predominio de cavidades derechas, o de repente de forma global, bueno, lo que fuere, ¿no? Pero más o menos así. Y vamos a ver un ratito. Y ahora vamos a poner, a ver, un ratito, un ratito. Y bueno, siguiendo con lo que es radiografía de tórax, vamos a ver acá las partes blandas, ¿no? Igual las partes blandas también las vamos a ver en una radiografía de tórax, que no es que la pidamos para ver las partes blandas, pero que tenemos que verlas, ¿no? Por ejemplo, los pliegues axilares, el músculo esternocleidomastoideo, la sombra de las mamas, los pezones. Por ejemplo, acá hay una radiografía de tórax donde no se ve las glándulas mamarias porque es un varón. Entonces los pulmones se van a ver radiolúcidos, pero cuando vemos una radiografía de tórax de una paciente mujer, aquí aparecen las glándulas mamarias. ¿Ve? Entonces, estas glándulas mamarias sí van a hacer que los pulmones se vean un poquito más radiopacos, por decirlo así, ¿no? Pero no es que estén anormales, sino que están ocultos o la opacidad se ve más, no tan radiolúcido porque tiene las glándulas mamarias, ¿no? Este acá es un hombre que no tiene la sombra y acá sí una paciente mujer. En el tórax óseo vamos a ver, ya hemos explicado las costillas, las escápulas, las clavículas. Acá tenemos los ojos costales, ya hemos dicho los posteriores y también los anteriores. La columna vertebral, que va a ir disminuyendo su nitidez, ¿no? A nivel craneocaudal. Se va a visualizar los cuerpos vertebrales con las apófisis espinosas en el centro de la placa. El esternón se va a ver mucho mejor en la radiografía de lateral, ¿no? Aquí, este es el esternón, este es el diafragma. Entonces aquí tenemos la clavícula, tenemos las costillas, tenemos la escápula, toda esta parte de acá es la escápula, tenemos la columna vertebral y tenemos el esternón. Aquí tenemos el mango manudo del esternón que se va a ver mejor en la radiografía lateral, ¿no? La pleura, que ya les había dicho, de una pleura parietal, está pegada en la pared y la pleura visceral. Miren, que normalmente no las voy a ver, pero yo cuando las voy a ver, cuando tenga un neumotórax, cuando tengo un hemotórax, cuando tengo un derrame pleural. Las cisuras, que también les había hablado de las cisuras, cuando los rayos X llegan paralelos a la cisura, es cuando esa se va a hacer visible. De lo contrario, no se va a poder visualizar. Entonces, no es que siempre voy a ver la cisura, no, no siempre se ve. ¿Y cómo se ve? Dibujada como una punta de lápiz, ¿no? Una línea muy finita. Tenemos la cisura menor, miren, a nivel del pulmón derecho, y acuérdense de la Y, ¿no? De la Y en forma de Y en una radiografía lateral, que es la cisura menor y la cisura mayor del pulmón.
El diafragma, que es un músculo estriado con una porción tendinosa a nivel de la 10ª costilla. Tiene dos porciones, es convexa, superior, es continua, es lisa, tiene ángulo costofrénico y cardiofrénico, que ya lo hemos enseñado. Acá está, mira, ve, ángulos cardiofrénicos, corazón con diafragma, ángulos costofrénicos, corazón con, perdón, caja torácica con diafragma, ¿no? Con costilla, costofrénico y cardiofrénico. Y son agudos, son agudos. La tráquea y los bronquios va a tener una imagen radiolúcida porque contiene aire, más o menos va a llegar hasta la carina, donde se van a dividir en bronquio derecho e izquierdo, una longitud aproximada de 10 centímetros, y a nivel de T4, más o menos como reparo anatómico, se va a dividir en bronquio derecho y bronquio izquierdo, ¿no? Esa es la carina. Luego tenemos los campos pulmonares, que ya les había dicho, campo pulmonar superior, región periliar, campo pulmonar medio, la región pericárdica, la región supradiafragmática, la parte supleural, la anatomía lobar, que también les había comentado, ¿no? Las fisuras también, la parte de los segmentos, y acá más o menos un poco la proyección, ¿no? La proyección del lóbulo superior derecho, miren ustedes en una radiografía de tórax, desde la primera costilla hasta donde inicia el campo posterior, ¿no? El anterior, su límite inferior va a ser la cisura, ¿no? La cisura menor. Y en una radiografía lateral va a estar hacia arriba, ¿no? Esa va a ser la parte apical del lóbulo derecho. Acá se va a ver una superposición de lóbulos. El lóbulo medio se va a superponer con el lóbulo inferior. Casi que se superponen, ¿no? Y cómo es que se va convirtiendo en incidencia lateral, en medial y lateral. Mira, cómo el lóbulo, el segmento lateral y medial se convierte el medial en posterior y el lateral en anterior. Tenemos luego el lóbulo inferior derecho, que tiene también sus segmentos laterales y mediales, cómo se va hacia posterior la imagen, ¿no? Porque este es el corazón. Entonces ya luego se van esos lóbulos hacia posterior. Miren acá más superposición de los segmentos. Por eso les digo que los segmentos pulmonares más se van a detectar o definir más en tomografía que en radiografía. El lóbulo superior izquierdo, con su segmento ápico posterior y anterior, y acá también se va a superponer al derecho, porque acuérdense que el derecho está aquí. Entonces se superpone con el izquierdo, ¿no? Ahí. Luego tenemos el lóbulo inferior izquierdo y que se va a mostrar a este nivel con respecto al corazón. Entonces, en una radiografía lateral vamos a ver la tráquea, vamos a trazar una línea por detrás de la tráquea es un tubo radiolúcido porque contiene aire, y todo lo que esté delante de esa línea de esta línea que voy a trazar imaginariamente va a corresponder al pulmón derecho, y todo lo que esté detrás va a corresponder al pulmón izquierdo. Ese es un tips, ¿no? Entonces, los vasos que se encuentren por delante corresponden al lado derecho. Por ejemplo, esta imagen radiopaca es un vaso. Los vasos contienen sangre y se van a ver radiopacos. Y esto va a ser la arteria pulmonar derecha. Y la que esté detrás de esta línea es la arteria pulmonar izquierda. Entonces, acá tenemos una radiografía en incidencia lateral. Esta es la aorta ascendente, el callado de la aorta descendente. Esa es la tráquea, esta es la línea marcada por detrás de la tráquea. Y aquí vamos a ver a la arteria pulmonar izquierda detrás de la línea y la arteria pulmonar derecha delante de la línea, ¿no? Lo que habíamos dicho acá, ¿no? Entonces ahí se cumple. Bueno, chicos, eso es todo en cuanto a las clases. La otra semana continuamos. Voy a ver lo de su sílabus, producto final acreditable, para empezar a distribuir sus exposiciones, y toda comunicación va a ser mediante su delegado, ¿ya? Milagros sobre su delegada, ¿no? Sí, doctora, buenas noches. Sí, ya. Entonces con ella vamos a hablar les voy a pasar la lista de cómo van a exponer los temas que van a exponer, para que tengan una nota del producto final acreditable, porque creo que tienen todavía esa nota, ¿no? Sí, doctora. Sí, Ya, entonces para evidenciar esa nota tiene que ser pues una exposición, porque uno tendría que evaluar de alguna manera. Igual les ponen aquí, así también virtual, y vamos a ver los temas y más o menos cuántos alumnos son, y ahí los vamos a ir dividiendo, ¿ya? Ya, Ok, chicos, doctora, ¿alguna una pregunta? pregunta. Sí, claro, preguntas. ¿Las evaluaciones van a ser virtuales? No lo sé, tengo que ver el sílabus. No sé si serán virtuales o serán presenciales. Ok. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
¿Con qué libro vamos a trabajar? Con toda la literatura que puedan ustedes, ¿no? Tenemos el GER en anatomía, radioanatomía básica, radiología básica. Tienen también artículos del CERAM en internet, de la Sociedad Española de Radiología. Tienen también Radiopedia, tienen Radiology, tienen Radiographics, tienen varios artículos en internet también, ¿no? Bueno, Pedrosa tiene algunas cosas buenas, otras no muy buenas. Entonces, pero Herring es un buen libro también. Ahí en el sílabus que lo voy a tratar de conseguir en la siguiente, creo que ahí está también un poco de literatura para que ustedes puedan leer. Ok, doctora. Ya, ok, gracias chicos. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, gracias.